Buenas tardes, bienvenidos. Concluimos hoy este ciclo dedicado a José Luis Casado Soto en su 10º aniversario. Hemos bajado al fondo del mar con Lola Higueras, viendo esos pecios, viendo esos barcos, esas investigaciones, siempre unida a José Luis. Hemos disfrutado con las maquetas de Roberto Alberdi, esas imágenes de la ciudad, de los barcos. Y hoy vamos a aprender sobre arqueología de Cantabria con Pedro Saravia. Por cierto, la segunda conferencia, uno de los espectadores de lujo de Roma era Francisco Gutiérrez, que va a presentarnos hoy al ponente que, como he dicho, es Pedro Saravia. Y Francisco Gutiérrez también ha sido uno de los artífices más importantes para que este ciclo haya tenido lugar y este éxito de asistencia de público y de muchísimo cariño para José Luis Casado Soto. Rosa Coterillo, muchas gracias por todo y ha sido un placer recordar y no olvidar jamás la figura y el trabajo de investigación de José Luis Casado Soto. Así que, Paco, tienes la palabra para presentar a Roberto Saravia. Pedro Miguel. Bien, pues voy a presentar yo efectivamente a nuestro ponente de hoy, con mucho gusto, porque es alguien que, aunque yo no he tenido demasiado trato con él, porque no ha coincidido, pues es una persona a la que hace muchos años sigo en cuanto a sus trabajos, en sus investigaciones que me parecen realmente de gran interés y que han aportado no poco al conocimiento de nuestra región. Pedro Miguel Saravia Rojina nació en esta ciudad de Santander en el año 1958. Es licenciado en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, 1982, becado por la Fundación Marcelino Botín y doctor en Historia por la Universidad de Cantabria en 2004. Ha trabajado en varios museos de la región, el de Prehistoria y Arqueología, MUPAC, el Marítimo del Cantábrico y el de Altamira. También ha colaborado en la redacción de los proyectos museográficos del Museo Marítimo del Cantábrico, Centros del Anillo Cultural de Santander y Palacio de Velarde de Santillana del Mar. Pero ante todo se ha dedicado profesionalmente a la arqueología de gestión, participando en intervenciones de diversos tipos. Además, durante algunos años ejerció la docencia en escuelas taller vinculadas al patrimonio cultural. Es autor o coautor de una treintena de trabajos, que yo sepa, al menos, de investigación, publicados en revistas especializadas como Sautuola, Anuario del Instituto de Estudios Marítimos Juan de la Cosa, que por cierto dirigió José Luis Casado en los últimos años, Boletín Cántabro de Espeleología, Trabajos de Arqueología en Cantabria, Boletín de Arqueología Medieval, Revista de Arqueología, Opidum, Acta Histórica e Arqueológica Medievalia, Patrimonio Histórico de Castilla y León, Castillos de España, Materiales de Construcción o Altamira, del Centro de Estudios Montañeses, revista en la que dio a conocer sendos estudios en 1988, otro en 1989 y un tercero en 2001. Y cuando quiera puede continuar. Ha colaborado igualmente en una veintena de libros colectivos sobre arqueología prehistórica, antigua, medieval y moderna. Con José Luis Casado Soto elaboró el trabajo El Cantábrico en la difusión de modelos cerámicos medievales y modernos del año 1995, publicado en la obra Spanish Medieval Ceramics and Spain and the British Isles, y la Carta Arqueológica Subacuática de Cantabria, 2008, dada a conocer en la publicación Actuaciones Arqueológicas en Cantabria, 2000-2003. Pues, dicho esto, le paso la palabra para que nos ilustre sobre este tema tan interesante y tan vinculado a la figura de José Luis Casado. Bajamos para ver las imágenes. Sí. Por favor, los teléfonos los apagamos. Gracias. Gilio, a Paco, a Rosa Coterillo, por supuesto, y a todos los que están hoy presentes aquí para hacer un homenaje a José Luis Casado Soto. En esta charla, no lo voy a llamar conferencia porque prefiero llamarlo charla porque estamos
todos con un punto de mira, que es la amistad que nos ha unido a José Luis, y prefiero llamarlo charla que una conferencia, que queda algo un poco más serio y no hace falta llegar a tanto. Voy a empezar por algo personal, por una cuestión personal. Quizás no sea la persona más apropiada para hablar de José Luis Casado Soto y la arqueología en Cantabria, pero me precio de haber colaborado con él desde el año 1982 hasta prácticamente la fecha de su fallecimiento en multitud de trabajos de investigación, de colaboración, etcétera, etcétera. Sobre todo lo que he sacado de José Luis ha sido que me ha enseñado mucho, más que otro tipo de cuestiones, ha sido lo que me ha aportado personal y profesionalmente. Y sobre todo profesionalmente, porque buena parte de los trabajos que he podido hacer a lo largo de mi vida profesional están relacionados con o están sustentados en lo que me enseñó José Luis en algún momento de tantos años de estar colaborando, aunque llevábamos unas vidas muy diferentes, porque las circunstancias de la vida, yo me he dedicado muchos años a la arqueología de gestión, y esto supone que estás un día aquí, otro en Salamanca, otro en Herrera de Pisuerga, Palencia, etcétera, etcétera. Entonces no hemos tenido una relación constante, pero sí permanente, que no es lo mismo. Bien. Yo conocí a José Luis Casado Soto gracias a mi padre. Mi padre era maquinista naval y desde el principio del Museo Marítimo fue una persona que se acercó a José Luis y a todas las personas, un grupo de personas que constituyen la Asociación de Amigos del Museo Marítimo del Cantábrico, y a través de mi padre, que colaboró desde el principio de la fundación del museo en el año 78, bueno, de la apertura del museo en el año 1978, por una razón u otra me presentó a José Luis. José Luis, entre comillas, me adoptó, y desde aquel entonces, y sobre todo cuando terminé la carrera en el año 82, seguí manteniendo una gran relación personal con él. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar. Voy a darles un pequeño guión para no perdernos, porque yo tengo bastante tendencia a irme por los cerros de Úbeda, y espero que ustedes me hagan una señal o me tiren una bolsa de papel, no me importa. Porque digo, voy a hacer una introducción que yo creo que la he hecho, los comienzos un poco de la arqueología, los comienzos, yo lo que entiendo, los trabajos que hizo José Luis Casado en su momento, dispersos, pero muy importantes y muy interesantes. Luego me voy a centrar en dos capítulos que yo considero fundamentales de la aportación de José Luis Casado Soto a la arqueología regional, que es el Santander romano y medieval. José Luis era un gran amante de muchísimos aspectos de la cultura de Cantabria, pero era un santanderino de pro. Siempre Santander y su historia siempre estaba en su memoria y en su cabeza y en sus trabajos, evidentemente. Y luego el último apartado, la arqueología submarina, que fue no solo un iniciador de los proyectos arqueológicos de intervenciones de arqueología submarina en nuestra región, sino en España. Y ahora, cuando siga haciendo esta charla, les podré explicar con un poco más de detalle de qué les estoy hablando. José Luis Casado Soto es una persona que, desde el punto de vista arqueológico y desde otros muchos más, pero estamos hablando de arqueología, es inseparable de Joaquín González Echegaray, de toda la familia González Echegaray, de Rafael, de nuestra querida Carmen, pero de Joaquín sobre todo, porque coincidían en el gran amor que tenían a la arqueología regional. Joaquín González Echegaray fue una persona estupenda, fue junto con Leslie Freeman, los dos fallecidos desgraciadamente, los que iniciaron las intervenciones paleolíticas, de arqueología paleolítica, arqueología prehistórica en España. Fueron los primeros que introdujeron análisis arqueológicos, análisis industriales, paleológicos, etc.
sus excavaciones, bueno, Cueva Morín, que todos conocemos, Rascaño, El Julio, etcétera, etcétera, siempre han sido un modelo de investigaciones y un modelo de publicaciones. Porque las investigaciones en arqueología hay un problema, y voy a hacer ahora uno de los últimos paréntesis que voy a hacer. La arqueología no solo es el conocimiento que puedan tener los científicos, sino lo que puede traspasar a la gente. Si la arqueología no tiene difusión y no tiene conocimiento para el público en general, pues queda en algo, pues en cierta medida mediocre, solo para científicos y para personas enteradas, entre otras cosas. Y Joaquín, pues tiene mucha relación con José Luis, estuvieron colaborando muchísimos años, Les Freeman también, y yo creo que desde el año que fundaron la IPI, que era una asociación o una fundación que dependía de la Universidad de Chicago, que también tenía su sede en el Museo Marítimo de Cantábrico, hicieron un montón de trabajos de investigación que hoy por hoy, pues yo no sé si han sido suficientemente valorados. Un homenaje a Joaquín también. Bueno, los principios de José Luis Casado, desde el punto de vista de la arqueología, fueron haciendo pequeñas cosas, pequeñas aportaciones, como las que les enseño. Publicó, creo que fue en la revista Altamira, pues unas inscripciones romanas, una de ellas localizada en Bores, en Líbana, otra en Olea y otra en San Sebastián de Larrán, al lado de las proximidades de Santillana del Mar. En este caso se trata de las dos primeras que ven son aras votivas, y la tercera es una inscripción funeraria que se reutilizó en esa iglesia, en San Sebastián de Larrán, como soporte del altar de la iglesia mencionada. Son grandes aportaciones al catálogo de las inscripciones. Otra aportación que hizo José Luis Casado Soto, con muy poca información documental, porque en aquella época no la había y no la hay, del siglo XIII, siglo XIV, es contada la documentación que hay, pero sí hizo un gran esfuerzo para publicar una reconstrucción de las atarazanas que ven ustedes aquí. A ver si... Bueno, yo creo que sí. Bueno, la ven ustedes a partir de documentación y de un croquis que ven a la mano izquierda, a mi mano izquierda, que es un croquis de las atarazanas realizado en el siglo XVI y que se conserva en el Archivo General de Simancas. Ustedes imagínense el trabajo que llevó a José Luis para hacer una reconstrucción que, por cierto, coincide mucho con atarazanas que se conservan en Málaga, por ejemplo, o en Barcelona, unas atarazanas del siglo XIV desaparecidas, aunque en su momento, como José Luis lo dijo, me lo comentó muchísimas veces, fue el edificio más grande que existió en Santander durante muchos siglos. Desapareció. Parte de los restos, cuando se realizó la construcción del actual Instituto Nacional de la Salud, en la calle Isabel II, Calvo Sotelo, en esa esquina aparecieron restos de la estructura, y afortunadamente personas como José Luis estuvieron al tanto y con pocos datos pudieron reconstruir las atarazanas. Eso fue una de las múltiples aportaciones. Con José Luis también tuvimos la oportunidad de hacer una prospección. No era una prospección científica, pero era una prospección científica, pero no era una prospección intensiva, sobre algunas de las fortificaciones o los restos de fortificaciones que custodiaban la entrada a la bahía de Santander. La bahía de Santander nunca fue atacada, Santander nunca fue invadido por nadie. Sí hubo, cuando en 1823 sí hubo un desembarco en la playa de Sardinero, pero lo que es Santander, que custodiaba a los astilleros de Guarnizo, que estaban al fondo de la bahía, como bien ustedes saben, nunca llegaron a atacarla. Algún pirata, sí, algún corsario entró en algún momento determinado, pero no llegó. Y con José Luis pues hicimos algunas prospecciones, entre otras las de Cabo Menor, que hay varias en Cabo Menor, y aquí les pongo
una imagen del siglo XVIII. Casi todas estas fortificaciones eran del siglo XVIII, aunque seguramente eran algunas, como el Castillo de Ano o el Faro o el de la Cerda, eran muchos anteriores. En el año 2000 se hizo una obra importante, un vaciado de tierras en lo que fue el mercado del Este antiguo. Se hizo una gran excavación, múltiples problemas de todo tipo, y José Luis y otras personas, también en colaboración con la Universidad de Cantabria, se hizo un seguimiento arqueológico. Un seguimiento arqueológico en unas condiciones bastante precarias, porque el vaciado se realizó con pala mecánica. Es decir, las posibilidades de encontrar o de localizar materiales era más una suerte que otra cuestión. Pero al final sí, al final se localizó la famosa fuente, una fuente que por cierto no sé dónde está, porque se desmontó, los ingenieros la desmontaron, todo lo que era una obra magnífica, hecha por ingenieros militares, que eran los ingenieros que sabían en la época, y los que hacían las cosas bien, magnífica. Aquí ven ustedes a mi izquierda, que ya estaba en el 1775 y previamente y posteriormente aparece en diversos planos, en el de Calderón, como fuente, aparece también como fuente construida, pero nunca más se supo. Esa fuente nunca se llegó a inaugurar, porque se tapó, se terraplanó, se construyó en 1800, si mal no me acuerdo, 39, el Mercado del Este, obra de Antonio Zabaleta, un gran arquitecto, un prestigioso arquitecto, y no se supo más. Yo no ignoro dónde están los restos de esa fuente, porque verdaderamente merecía la pena. Pero bueno, vamos a seguir. Y esta es otra obra en la que participamos. De hecho, todo lo que apareció son rellenos de sedimentos posiblemente extraídos de la bahía, porque estaban todos los materiales de diferentes épocas, desde el siglo XII hasta prácticamente mediados del siglo XIX mezclados. No había estratigrafía arqueológica, que es a lo que interesa, y era un revuelto de materiales, pero sí salieron cosas curiosas, salieron pipas holandesas, salieron peines de hueso, cerámicas francesas, cerámicas de Talavera, es decir, un totum revolutum, pero para los arqueólogos con mucho menos interés que un lugar que tiene una estratigrafía perfectamente organizada o más o menos organizada, en la que sí se pueden sacar más que materiales y otro tipo de documentación. Esta es otra de las colaboraciones. Estamos hablando del año 2000. Pero vamos a ir un poco vamos a iniciar, o voy a iniciar a hablarles un poco de las dos grandes aportaciones. Esta es la primera que hizo José Luis Casado a la historia de Santander a través de la arqueología. Y vamos a hablar del plan director de la catedral. Un plan director que se ha demorado durante muchísimos años, todavía no está concluido. Es curioso, pero estamos en 2024, si mal no recuerdo, y todavía no está concluido. Lleva un plan director, lleva como 15, 20 años, no lo sé, no se lo puedo decir. Lo que sí les puedo decir es que cuando empezó José Luis con este proyecto, junto con Joaquín González Echegaray, que por aquel entonces era un cargo importante dentro de lo que era la colegial. Y bueno, empezaron las excavaciones en el año 82. Yo fue la primera vez que colaboré en un tema de arqueología con José Luis, que me pasó una serie de materiales para que les estudiara. Yo era un recién licenciado y no tenía ni idea, como ahora, tampoco no tengo ni idea, pero bueno, me dio la oportunidad de empezar a trabajar con materiales con cierto carácter estratigráfico, etcétera, de la María de Cristo. Siempre José Luis siempre se preocupó mucho por el tema de Santander romano. Los restos romanos de la bahía de Santander, vamos a extender un poco el margen geográfico, no hablar de la ciudad de Santander, no vamos a ser tan de pueblo, vamos a hablar un poco de la bahía de Santander, porque en realidad para los romanos, lo que tengo yo idea, un lugar era un lugar.
Ellos tenían una estrategia de ocupación del territorio mucho más importante que dar importancia a un lugar. Era una zona que querían controlar por las razones que fueran, y la bahía de Santander, sin duda, fue una de ellas. La mayor parte de los restos arqueológicos de época romana que han aparecido en el entorno de la bahía de Santander son hallazgos puntuales. Una moneda en Peñacastillo, unos restos en no sé dónde, otros en no sé cuándo. Pero sí hay yacimientos en la Magdalena, en lo que es el actual club de tenis. Hubo un yacimiento, un importante yacimiento en San Martín, la vía de San Martín, que era conocida ya desde hace más de 100 años. Y al final, en el fondo de la bahía, San Juan de Maliaño, que fue un yacimiento, ha sido un yacimiento que ha sido excavado con técnicas más o menos modernas y que, bueno, que ha dado buenos resultados. Pero ya les insisto, la mayor parte son restos aislados. Hacer un mapa con restos aislados y con menciones de la prensa o menciones, pues, es complicado. Y no había muchas posibilidades de localizar un asentamiento romano en condiciones para poder saber un poco más. Pero afortunadamente, en el año 1982, a raíz de unas obras creo, si mal no recuerdo, creo que eran unas obras de saneamiento de la iglesia baja, mal llamada Cripta del Cristo, la iglesia del Cristo o iglesia baja, que es como... Se descubrieron una serie de estructuras, se descubrieron una serie de tumbas, una serie de enterramientos, algunos de ellos de época moderna, muy moderna, prácticamente contemporánea, y se inició una excavación. José Luis Casado y Joaquín iniciaron una excavación complicadísima, como cualquier persona que sepa lo que es la arqueología urbana. Son excavaciones tediosas, terriblemente complejas, porque se superponen estructuras, saneamientos, etcétera, etcétera, de muchas épocas, y luego al final es un puzzle que en la mayor parte de los casos es muy difícil de... Pero bueno, José Luis y Joaquín, o Joaquín y José Luis, como quieran, tenían documentación previa sobre lo que era la catedral, el lugar donde estaba, y ellos pensaban, y con toda la razón, como luego se demostró, que si había un sitio, aparte de los que ya les he comentado, en el que se podría documentar un asentamiento romano, era el subsuelo de la catedral, que era el lugar, en teoría, menos tocado, o era lo que quedaba, los restos que quedaban después del incendio de 1941, que saben que desapareció prácticamente todo lo que era el casco histórico de nuestra ciudad. Y bien, con documentación, aquí ven, hay varias imágenes. Aquí tienen una imagen del Cerro de Somorrostro. Esta imagen está sacada de la Chancillería de Valladolid y sí te está reflejando cómo estaba configurado, estamos hablando antes del incendio de Santander, el 41, cómo estaba configurando el cerro. Prácticamente buena parte, como verán a la derecha, del edificio, del conjunto catedralicio, está en el aire. De hecho, tiene problemas de asentamiento importantes. El claustro ha tenido problemas de asentamiento muy importantes, y aquí ven porque aquí a la derecha ven cuál es el motivo. Está prácticamente en el aire. Se realizaron las excavaciones, que se continuaron luego en el año 1994. Aquí a la izquierda tienen una imagen de absoluto traseo de estructuras, justaposición de estructuras de todas las épocas. Básicamente lo que se pudo deducir estratigráficamente es que había un primer asentamiento de principios del siglo I, otro posterior, de época tardorromana, que presumiblemente se construyó una gran muralla o un gran refuerzo para que el cerro no se viniera abajo, no está absolutamente claro. Una iglesia prerrománica, que de eso no se ha hablado,
prácticamente nadie ha hablado de los restos de una iglesia, presunta iglesia prerrománica, una iglesia románica y posteriormente ya la iglesia del Cristo que todos conocemos de principios del gótico, ¿de acuerdo? Bueno, se hicieron así intervenciones. En una de las alas del claustro se localizó un enterramiento colectivo, que ven ahí a la derecha, y bueno, que tiene su razón. La gente en aquella época, hasta prácticamente Napoleón, la gente se enterraba dentro de las iglesias, lo más próximo a los lugares santos, y seguramente este enterramiento, por lo que se ha publicado y tal, correspondía a una de las múltiples epidemias que eran tan frecuentes durante la Edad Media y la Edad Moderna. No era raro. De hecho, había un lugar dentro del claustro que se llamaba el Paño Santo, que tenía fama, y perdón por lo de fama, en que los cuerpos se descomponían con bastante rapidez. Y eso tiene un significado práctico, es decir, si se descomponen con mucha rapidez, pues se pueden reocupar. También la gente también tiene sus cosillas. Bien, y bueno, ya conocen, no voy a hablar muchísimo más. Se recuperaron materiales muy pocos de época romana, un trípode del siglo I, algún objeto más, cerámica común, digamos común, y muy pocos restos, restos mezclados, porque claro, evidentemente, si estamos hablando de una estratigrafía de 4 ocupaciones al menos, pues evidentemente uno que vienen detrás limpian, construyen, y sobre todo en un espacio tan reducido como es el Cerro de la Catedral o el Cerro de Somorrostro, que no es muy grande, que digamos. Bien. Vean cómo quedó después del incendio la torre y la capilla de Santiago, tristemente desaparecida después del incendio. Es una de las cosas que, bueno, que no voy a entrar en este tema, pero bueno, desapareció. Pero ya veis que así me interesa un poco hablar de la torre de la catedral, porque dentro del plan director, en un momento determinado, se pretendió dar habitabilidad a la torre de la catedral. Me explico, habitabilidad, y bueno, es la palabra. Poner un ascensor. Es basta. Y se hizo una obra que las autoridades de aquella época no consideraron que merecería o que merecía un seguimiento arqueológico. Bueno, pues nada. Pero sí se localizó en una viga, escondido, una bolsa con un tesorillo de monedas que actualmente está expuesto en el Museo de la Torre de la Catedral. Es decir, en cualquier sitio te puede salir algo. Bueno, esto es una reconstrucción que hicieron José Luis. Estas reconstrucciones, que son, ¿cuántas son, Rosa? Perdona, son unas cuantas, ¿no? 13 láminas, bueno. Esta es una parcial de la zona que ocuparía el Cerro de Somorrostro, con un castillo, etcétera, etcétera. La iglesia, y la ven pequeñuca, porque seguramente era el edificio románico o el prerrománico del que estamos hablando. Estas ilustraciones que hizo con Hierro, Fernando Hierro, un dibujante, creo que es de Laredo, por lo menos lo conozco, minucioso, y construyó, y hicieron una serie de láminas maravillosas, que reconstruyen toda la época de Santander, desde época romana hasta prácticamente el siglo XIX. Son una maravilla porque es trabajo arqueológico, porque es documentado, todo preciso, y bueno, yo creo que es muy interesante que eso algún día se vea como se debe ver. Pero bueno, las excavaciones dentro del plan de la catedral afortunadamente continuaron. Tanto Joaquín como José Luis hicieron un proyecto a largo plazo. Ya les digo, desde no sé qué año, desde el 82, 83, 85 hasta el 2024 que estamos, o hace 2 años, se ha seguido ejecutando el proyecto de la catedral. Y hace un par de años se reiniciaron las excavaciones en un lugar que tanto José Luis como Joaquín dijeron que aquí había que hacer una intervención arqueológica, que era en el paso que hay, el acceso a la sacristía de
de la iglesia del Cristo, y abajo, en la calle de Somorrostro, un lugar que, por cierto, hoy se excavó, y por cierto, hoy me he pasado esta mañana, está lleno de basura. Es algo que no entiendo, pero bueno, eso no me temo. Pero de hecho se hicieron unas excavaciones arqueológicas, en mi opinión, unas magníficas excavaciones arqueológicas, tanto en Somorrostro como en los Azores, que ha salido una necrópolis maravillosa, bien estratificada, y que la han llevado Javier y Lino Mantecón, Javier Marcos y Lino Mantecón, y yo creo que lo han hecho fantásticamente, con unos medios modernos y tal, y esperamos que algún día se publiquen las memorias, porque creo que merece la pena, y en gran parte los datos coinciden con lo que se excavó en el año 82-83 en el interior de la iglesia de Cristo. La muralla foral. Bueno, la muralla foral. Bien, la muralla foral, bueno, hay muchísimo que hablar de la muralla foral, pero José Luis se hizo una gran aportación al conocimiento de la muralla foral. Aquí ven el grabado de Brown de 1575, donde se ve una imagen, no sé si la verán ustedes más o menos bien, pero yo creo que es una imagen que todos ustedes conocen, o la mayoría. Y bueno, ahí se ve un poco, es una vista un poco rara, a vista de medio pájaro, pero bueno, está distorsionada. Pero ahí se ve lo poco o mucho, mejor dicho, que se conservaba de la muralla foral. Estamos hablando del siglo XVI. José Luis hace muchos años, yo creo que este que viene aquí a su derecha, es una reconstrucción que hizo del perímetro de la muralla. Estamos hablando, yo creo que esto es del año 1986. 1986 prácticamente no se sabía nada de la muralla. De hecho, sí había habido estudios que se publicaron en la revista de Santander y en el centro en Altamira. Ha habido estudios sobre la muralla, sobre el castillo, pero bueno, siempre refiriéndose a documentación, y una documentación, por cierto, como es lógico, de aquella época bastante escasa. José Luis se atrevió a publicar un plano de Santander en el siglo XVI. Y ahora vamos a entrar un poco en detalle. El valor que tuvo este croquis. De la muralla de Santander, les digo, en el año 86 se sabía muy poco. A partir del grabado de Brown, que les he enseñado, sí, más o menos, pues por aquí podía haber una puerta, por aquí. Bueno, bien. Se sabía muy poco. Si había documentación dispersa y de época medieval muy poca. Casi toda es de época moderna, del siglo XVII para adelante. ¿Qué se sabía de Santander? Pues miren, aquí esta imagen es del incendio. Este es el cerro de Somorrostro. Vean qué pedazo de bocado se dio para abrir una de las calles que abrieron. Por aquel entonces comunicaron el centro de la ciudad con el puerto. Pero si ustedes se fijan aquí a la derecha, hay un gran muro. Esos son restos de la muralla. Estamos hablando de la muralla hacia el oeste. Por supuesto, todo desapareció. Tengan en cuenta que después del incendio de Santander se movieron más de 500.000 de metros cúbicos entre desmontes y escombros. 500.000 es mucho. Con eso se rellenó parte de Maliaño, parte de la playa del Camello, etc. Vaya usted a saber. Ahí está el yacimiento medieval de Santander, está la plaza del Camello, está en Maliaño. Existe una imagen, la de... Sí, es que está ahí, porque lo sacaron todo y lo tiraron ahí. Bien. Aquí arriba ven una imagen de la calle de los Remedios, de la plaza de los Remedios. Esto es justa esquina con Quevedo. Y ven ahí un gran muro. ¿Lo ven? Esos son restos de la muralla medieval. Porque aquí abajo tuvimos la oportunidad en el año 2000, cuando el cine Coliseum, que se quemó no sé cuántas veces, pero bueno, al final se tiró y se hizo un seguimiento arqueológico de la ruina. Y justamente en esta esquina que les estoy señalando apareció la cimentación
de esta estructura. Es decir, era otro lugar donde existían restos de la muralla medieval. José Luis, en su plano que hemos entrado, no andaba nada descaminado, pero no tenía evidencias arqueológicas. Las evidencias arqueológicas han salido después. Un poco antes, en la calle de la Paz, se hizo una intervención arqueológica en el que apareció también un resto de la muralla. Recientemente, cuando se ha construido un anexo de las oficinas del ayuntamiento en la esquina de la calle de la Paz, se ha descubierto parte de la muralla. Es decir, estamos siguiendo el trazado de la muralla más o menos con todo lo que pueda haber de error. Prácticamente José Luis la había definido muchísimos años antes. Bien. En el año 2000, creo que esto fue en el 2004, 2006, se hicieron unas obras, no sé si se pierden, me siguen el hilo, estamos hablando de la muralla, ¿de acuerdo? En el año 2006 se hicieron una serie de intervenciones de saneamiento de lo que es la Plaza Velarde, o Plaza Porticada, es la Plaza Pedro Velarde, y se localizó unos restos de una estructura, de una gran estructura, que estudió sobre todo la Universidad de Cantabria, José Manuel Iglesias, su equipo, y en la que se colaboró José Luis, etcétera, etcétera, colaboró mucha gente. Y evidentemente, pues era otro dato más a definir como válido el perímetro que había delimitado José Luis en su momento. Esto es una aportación, aunque no sea una aportación directa en la excavación arqueológica, es una aportación a priori. ¿De acuerdo? Bien, ahí se localizó muchísimos restos, sobre todo del siglo XIII hacia ahora. No voy a entrar en la excavación, porque esto es otro tema de otras personas, pero cómo queda un poco el panorama. ¿Se acuerdan del plano, no?, de José Luis? Bueno, esto es una reconstrucción un poco más reciente, en la que luego al final pues queda reducido este cuadro de aquí arriba, la calle de la Paz y el Cine de Coliseo, efectivamente, aproximadamente, donde José Luis decía que existía una puerta, efectivamente era la Puerta de la Sierra o la Puerta del Cadalso, también denominada, efectivamente. Ahí sí. Y abajo la calle de la Mar y el portillo de Don Gutiérrez, que las excavaciones, que les insisto, del año 2006, verificaron que efectivamente estaban ahí, con todos los metros que haya de diferencia. Esto yo creo que fue una gran aportación. Todavía queda mucho de investigar sobre la muralla foral de Santander, que se llama foral, pero bueno, la muralla estuvo hasta prácticamente el siglo XIX. De hecho, aquí, mire, en 1847 hubo un litigio, aquí lo ven, hubo un litigio en la calle San José, con unos restos de la muralla, entre una señora y el Ministerio del Ejército de aquella época, que estaban, a ver, ¿de quién es? ¿De quién es? Del Ejército, eran todas estructuras militares y dependía de defensa. Y bueno, ahí hubo, esto está en el archivo municipal de Santander, y no deja de tener su gracia porque hay algún dato poco conocido sobre el desarrollo de la muralla por esa zona. Estamos hablando de la zona norte de la muralla. Bien, vamos a ir a la segunda parte de esta exposición. Vamos a hablar de la aportación de José Luis. Yo no creo que la más interesante, pero sí la más definitiva a la hora de las vías que abrió para el conocimiento de nuestra historia, en este caso de nuestro patrimonio arqueológico sumergido. Se conocen muchos naufragios en la costa de Cantabria, muchísimos, hay en documentación, centenares de documentos. Rafael González de Segaray, una persona que estuvo al principio de la creación del Museo Marítimo, fue uno de los pilares
en el que se apoyó José Luis para llevar el Museo Marítimo adelante. Estamos hablando del año 72, aunque luego se inauguró en el año 78, me parece que fue, ¿eh? Que luego, en el 99 se hizo una renovación al Mitre. Y en 1963, Rafael González Echegaray ya se preocupó por los naufragios. Lo que ocurre es que él cogió naufragios desde mediados del siglo XIX, alguno del XVIII, hasta el año 63. Luego se han reeditado este libro con algunos aditamentos y con algunos añadidos, pero bueno, básicamente es ¿cómo les diría yo? Es un buen momento para un buen sitio, un buen libro para comenzar. En el año 1992, ya puesto en funcionamiento el LIAS, ahora les hablaré un poco del LIAS, se publicó este pequeño libro, que prácticamente es un folleto, que iba adjunto a una exposición que se realizó en el Palacete del Embarcadero, promovido por entonces la Junta de Obras del Puerto, que todavía era Junta de Obras del Puerto, no era Autoridad Portuaria, si mal no recuerdo, se titulaba Arqueología subacuática en Cantabria, un patrimonio secular en peligro. Y era una llamada de atención, en el año 92, una llamada de atención, que Cantabria tenía un gran número de yacimientos prehistóricos, de época prerromana, romana, etcétera, etcétera, sobre todo de la prehistoria, del Paleolítico, que es lo que más se ha incidido, pero había un patrimonio que había que conservar y que no estaba lo suficientemente protegido. Esto fue una llamada de atención. Las autoridades por aquel entonces, tanto de Marina como la autoridad portuaria, etcétera, etcétera, cogieron el pañuelo, que se dice, y bueno, se pusieron a trabajar, y a partir de entonces, pues, no a partir de entonces, pero bueno, fue un momento. Y luego este último, que es el Libro Verde, que fue la última gran aportación que hizo José Luis a la arqueología subacuática a nivel nacional, que es la redacción del Libro Verde. El Libro Verde es un proyecto financiado y por el Ministerio de Cultura, en el que se recoge lo que hay que hacer con el patrimonio arqueológico, medidas de protección, responsabilidades de las diferentes administraciones, etcétera, etcétera. Que fue un gran avance, porque este libro o este proyecto no existía en España. Y esto fue, a partir de entonces, estamos hablando me parece que se publicó en el año 2000, creo que en el año 2000, la arqueología subacuática en España ha ido en una proyección ascendente en todas las regiones. En esta no tanto, pero bueno. Bueno, empezamos. En 1985 se funda el LIAS. El LIAS, el Laboratorio de Investigación de Arqueología Subacuática, era una asociación, una fundación adscrita al Museo Marítimo del Cantábrico, dedicada a la difusión, estudio, difusión y conservación del patrimonio arqueológico subacuático. Y empezó desde el año 1985. Previamente, antes, en esa misma época, se hizo la primera prospección. Yo creo que esta fue de 1987, en la playa de Covachos. Ustedes conocen Covachos, todos ustedes. Ahí se localizó un pecio, presumiblemente un barco inglés, un buque inglés, hundido en 1641 prácticamente. Yo solo he estado una vez con Gerardo, que está aquí presente, que me salvó, que hizo de niñera submarinista. Y sí, todavía queda una serie de cañones, un ancla, creo que un ancla o dos. Y bueno, ahí está. Ese pecio, sí hubo un proyecto, hubo una posibilidad de hacer un proyecto de estudio. Pero al final, prácticamente de lo que es el casco de la embarcación, por el lugar donde está hundido, que es más o menos por aquí, no me acuerdo muy bien, pero yo creo que es por ahí.
pues prácticamente no quedaban nada más que restos sueltos, los cañones, es decir, que no era un yacimiento en el que invertir demasiado dinero. En el 86-87 también se hizo una prospección en la ría de San Vicente de la Barquera. En esta ocasión fueron 2 campañas, 1966 y 1966, y se realizó junto a la Universidad de Zaragoza con el profesor Manuel Martín Bueno. Y nos juntamos ahí, pues yo creo que éramos 20 personas, buceadores, etc. Y nos prospectamos prácticamente toda la ría. Yo creo que ya nos chocábamos abajo de toda la gente que había. Y se recuperó una gran cantidad de materiales de todas las épocas, desde época de la Edad del Bronce hasta época contemporánea. Vamos a ver, la última, la más, era una cerámica o una jarra de la Cartuja de Sevilla. O sea, que quiero decir, había de todas las épocas. Esto se publicó en su momento en una revista inglesa, gran parte de los hallazgos, pero previamente también se había localizado dentro de las campañas de San Vicente de la Barquera, se había recuperado este cañón que ven ustedes a la izquierda. Probablemente es un cañón inglés también, por la decoración que no es propia de España ni de Francia. Pensamos que era inglés, aunque estaba todavía sin estudiar, y este cañón forma parte de uno de los anclajes del puerto, un Noray. Utilizaban el puerto como Noray. Como tantos otros, en comillas, se recuperaron una cantidad tremenda. Y una de las cerámicas que se recuperó, que es muy interesante, es esta que ven ustedes. Esta no se localizó en la prospección de 1966-1977, se localizó previamente, que fue uno de los elementos que dio lugar a que se hiciera una prospección. Esta es una cerámica muy peculiar, es una belarmina. Es una cerámica hecha a la sal, que es una factura muy propia de la zona de Renania, y por ahí, en época moderna, hasta del siglo XVI, y se llama belarmina, y es muy curioso. Ven ustedes, había un individuo, y esto se le ha dado muchas interpretaciones. Es que me voy a quedar un poco en el anecdótico porque me hace una pena conocerlo, la historia. Belarmín fue un gran inquisidor, fue uno de los perseguidores de Galileo, entre otros. Y bueno, se choteaban mucho. Entonces estas cerámicas, más o menos, eran belarminas. Hay otros que piensan que esto es de tradición romana, que representa un dios romano. Y hay otra que es muy graciosa, que esto es auténtico, está relacionada con la brujería. Al parecer, estas cerámicas se utilizaban en aquella época, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, donde la brujería y todas este tipo de creencias estaban más a la orden del día de lo que nosotros nos creemos. Y esto se utilizaba como elemento expiatorio. Es decir, una persona se quería proteger de un enemigo, entonces pues se cogían pelos, excrementos, etcétera, etcétera, de ese individuo y se enterraba cerca de donde él vivía. O se arrojaba a un río o al mar. Esta salió del mar. Yo no digo que esto, pero bueno, tiene esa interpretación. Qué gracioso. Bueno, aquí ven un poco todo, entre comillas, el tinglao que se organizó en San Vicente. Y vamos al año 90, la prospección de la Bahía de Santander. Bueno, en la Bahía de Santander siempre se han extraído objetos, tanto los dragados, que son frecuentes desde el siglo XVIII, con más o menos intensidad, no solo para vaciar la bahía y para dar más calado al fondo de la bahía, sino para rellenar otras zonas en expansión de la ciudad boyante a partir del siglo XVIII, finales del XVIII. Se localizaron bastantes, uno de los hallazgos, 7 cañones que fueron localizados en la punta de San Marcos, entre San Marcos y lo que es el faro de la Cerda. Localizaron 9 cañones. No se sabe si eran cañones de la propia batería de la Cerda o si son de una fragata que se hundió en las inmediaciones, la fragata Lealtad. No se sabe. Parte de los cañones se los llevaron
y otros se conservaron en Muslera. Si conocen el antiguo Museo de Muslera, en Guarnizo, pues todavía ahí se conservan y se sacaron de la bahía. Otros restos que están depositados en el Museo Marítimo, en multitud de actividades. La Bahía de Santander siempre ha tenido tragas, trabajos de todo tipo, etcétera, etcétera. Un serón, ven en la parte superior, un serón de mosquetes o de arcabuces, mosquetes, arcabuces, que parecen que no venían en una caja, sino en un serón. Las huellas que tenía cuando tuvimos oportunidad de verlas tenían una especie de trama que parecía de un tejido vegetal más que de una madera, y la forma que tenía efectivamente no correspondía a un elemento, sino más bien a un serón. Y un barril de bodoques, de mosquete, con el alma de plomo y el exterior de hierro. Esto todavía se conserva. José Luis a mí me comentó en alguna ocasión que esto podía ser los restos de una embarcación que vino cuando el desastre de la Armada, 1588, que recaló en Santander, de una tal Urca Doncella. Pero eso es imposible de verificar. Tengan en cuenta que la prospección de la bahía, ahora les comentaré, bueno, esto es la bahía más o menos en 1730, era bastante más de lo que es ahora y de lo que será, desgraciadamente. Y en el año 90 se inició una prospección geofísica de todo el fondo de la bahía. Se prospectaron 6 kilómetros cuadrados de superficie, que no está nada mal, en cuadrículas de 25 metros. Eso se realizó con la ayuda de una embarcación, José Rioja, que estaba en el Instituto Oceanográfico de Santander, durante una larga temporada, y se utilizaron un magnetómetro para detectar objetos metálicos, una sonda, por supuesto, y un penetrador de fangos. Se hicieron sucesivas bahías. Todavía no está publicado todo el monto de la investigación, pero bueno, aproximadamente se calcula que se localizaron 16 pecios. Tened en cuenta que esto se hizo en la bahía. Donde verdaderamente quedan pecios o restos de pecios es en los cantiles. De hecho, en la autoridad portuaria, en el archivo, hay un documento de un trabajo que se hizo donde está ahora actualmente la grúa de piedra, donde se localizó un pecio, que seguro que todavía está ahí porque ahí no se ha tocado, y bajaron buzos y localizaron una estructura de madera importante. Pero eso no se localizó en esto porque no se acercaron tanto que yo sepa, no se acercaron tanto a los cantos. Luego vino la draga de succión, la Leonardo da Vinci, y bueno, arrastró. No se localizó muchos restos. Pues tiene su sentido. ¿Por qué? Porque lo que les comentaba antes, la bahía se ha ido dragando continuamente durante siglos, durante más de dos siglos. Y el material que se sacaba de la bahía iba a rellenar el ensanche famoso de Maliaño. Aquí le ven, en rosado, el ensanche de Maliaño. Y aquí tienen una imagen de 1865, donde verán aquí este perímetro, que es relleno y todo sacado de la bahía. Es decir, si queremos buscar restos arqueológicos de la bahía, mejor que vayamos a buscarlos allí. Tiene su lógica. Pero bueno, se localizaron restos muy importantes. Otro gran hito de aportación de José Luis Sado fue la prospección de la bahía de Santoña, que se desarrolló entre 1996 y 2004. Uno de los primeros hallazgos que se hizo, no les voy a detallar campaña a campaña porque sería, aparte de aburrido, pues innecesario. Unos cañones que se recuperaron en las proximidades de la batería de San Carlos. En concreto, 2 cañones. 2 cañones, aquí le ven a la izquierda, fundidos en la cavada, tienen el año, el número de serie. En la cavada se hacían las cosas bien, se hacía muy bien, de hecho, está todo Hispanoamérica y gran parte de la costa española con cañones protegidos por las baterías por cañones de la cavada, y muy cerca
otro cañón, este ya posterior, en el que denominamos nosotros el pecio de San Carlos, que es un cañón bombero. Este tiene una historia porque hay documentación que... Bueno, estos aparecieron debajo del agua. Cuando se tiraron en la francesada, en la guerra de la Convención anterior, en 1823, la expedición de los 100.000 hijos de San Luis, no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que todos los cañones tenían el oído picado. Es decir, tenían el oído metido un clavo para inutilizarlos. Este otro cañón que ven aquí es diferente, es posterior y posiblemente sea de una trincadura que hay documentación que se ha estudiado en Francia, se ha estudiado, de un señorín, de un oficial que se aproxima en 1823 a la costa y le pegan un petardazo y estalla entero. No se encontró ni resto y de hecho en las prospecciones que se realizaron de arqueología en la zona no se ha encontrado ni resto. Pero te lo dicen las fuentes, se desintegró. Solo quedó el cañón. El pobre oficial no llegó a pisar Santoña ni conocer las anchoas ni nada. El pobre se quedó a medio hacer. Otras prospecciones que se hicieron en la playa de Berria, el famoso pecio, el que ven a la izquierda, el pecio del Comercio, es un clásico ya de la arqueología subacuática, y otros pecios que aparecían y que aparecen puntualmente en unas mareas vivas o una serie de condicionantes muy específicos y aparecen tanto aquí como en San Vicente de la Barquera, como en Comillas o en el Puntal en algunas ocasiones. El pecio de la Almiranta, Dios mío, aquí vamos. El pecio de la Almiranta es muy interesante porque se localizó creo que fue en 1997, por ahí, 98, en la campaña de 97-98, y actualmente, a día de hoy, a día de ayer, se están realizando nuevas prospecciones en el pecio después de tantos años. O sea que es un pecio que llama la atención. Es un pecio que está situado a unos 100 metros aproximadamente sur de la Plaza de Toros, más o menos, y que tiene mucho interés porque está documentado. En 1639, 1638, nuestro amigo Richelieu, un gran estratega, y su mano derecha, Henri d'Escombleau de Surdis, su mano derecha, los dos eran religiosos, es curioso, pero le gustaba la guerra bien. Se propone en la fase final de la Guerra de los 30 años, la fase final, atacar el Cantábrico, destruir sus bases estratégicas, entre ellas, por supuesto, los astilleros, o bien destruir las naves que se estaban construyendo, tanto como en Colindres, en los astilleros de Falgote, como en otros lugares. Y bueno, hicieron una campaña que se inició en 1638. Asediaron Fuenterrabía y dieron una paliza a la escuadra española en Guetaria. Pero no se conformaron con eso. Dijeron, no, bueno, pero es que nos han dicho que en Colindres están armando unos galeones que van a ir para Santander, que se van a juntar con unos de La Coruña y un tal Oquendo, Antonio de Oquendo, va a armar una gran armada y nos va a dar sopapos. Bueno, pues casi 2 centenares de embarcaciones pues se dedicaron a asaltar la bahía de Santoña. Asaltaron Laredo, fueron hacia Trento, asaltaron Santoña y recuperaron varios barcos. Se los llevaron. Menos uno que dice la tradición y que dice la documentación también, que los propios marinos le explotaron, le estallaron, que es el pecio de la Almiranta Nuestra Señora de la Concepción, que es de lo que estamos hablando y de lo que quedan restos. No quedan muchos restos, pero quedan restos. 2 cañones, mal no recuerdo, quedan 2 cañones. Solo he bajado yo una vez, tampoco me voy a... Pero bueno, fue una victoria de la escuadra francesa, sin duda. La campaña 38, 1638, 1639, bueno, bárbara. Y esto queda como, pues aquí como los españoles somos siempre, ¿no? El acto de heroísmo, digo ya, pero es que se llevaron 4. Bueno, dejemos. Ese barco es muy curioso porque
lo descubrió un buzo de Santoña, Pedro Valle, y su equipo, hace bastantes años, y le insistió a José Luis mucho el pecio. Pedro es muy pesado, muy amigo, pero muy pesado. Y él siempre hablaba de que era, le llamaba, a ver, que lo tengo aquí apuntado porque tengo muy mala memoria. La gabarra de piedra al Toledo. Y ahí varaban, les digo, varaban muchos, o chocaban embarcaciones de pesca. Bueno, pues aquí hace unos años, en el año 1956, fue ahí un personaje, todo un personaje de Santander, Alonso González, el Buto, que casi todo el mundo que esté relacionado con la mar le conoce, o le ha conocido, o ha oído hablar de él, pues fue para allá. Fue para allá y dijo, bah, esto no es nada. ¡Pum! Dinamita, pum, pum. Se llevó un montón de cañones, lo dinamitó y quedan restos. Ahora, bien, no creo que fuera el único pecio que se llevó por delante. Porque él habla en sus memorias, bueno, en sus memorias, las memorias que han hecho concretamente la hija, creo que es la hija, que recuperaron 87 cañones. Digo, 87 cañones son como muchos hasta para Santoña, ¿eh? Hasta para Santoña son muchos. Seguramente, pues aprovechando que tal, pues hizo otra serie de obras. Ten en cuenta que era el año 56 y se llevaron cañones. De hecho, el pecio de la Almiranta prácticamente, yo creo que solo queda el plan y muy poco más. Y el lastre, muy poco. Pero bueno, merece la pena estudiarla. Aquí ven dos imágenes, lo que les digo, no se ve muy bien, pero bueno, debajo del agua es que se ve todo mal. Pero bueno, es más o menos lo que puede quedar. Este pecio está protegido, porque dentro de las campañas que se hicieron en Santoña se protegió con sacos de arena, etcétera, etcétera. Es decir, que los que hayan venido, los que han estado últimamente ahí, pues habrán tenido que levantar sacos de arena, evidentemente, porque si no, no van a ver nada. Pero bueno, bien. Y bueno, ese pecio puede dar muchas posibilidades desde el punto de vista de la investigación. Es un galeón oceánico. José Luis siempre me comentaba que cuidado, que aquí se llama galeón a cualquier cosa. A cualquier cosa. Es un patas, es un galeón. Y debe ser que el galeón era un buque muy específico. Y el galeón oceánico más. Era un buque específico hecho para la guerra. No para transportar, no era de transporte, era para la guerra. Era en primera embarcación de guerra realmente después de época romana, los tirremes, etcétera, etcétera, diseñada para la guerra, y para la guerra transoceánica, no en el Mediterráneo, transoceánica. O sea, eran buques de máxima tecnología. Si Surdis y Richelieu querían apoderarse de embarcaciones que se estaban trabando en colindres, no era por cualquier causa, porque si quieres destruir al enemigo, pues las hundes y fuera. No, se las llevaron, porque eran barcos buenos, eran barcos en condición. Y bueno, ¿qué será el futuro de la Almiranta y de otros pecios que puedan aparecer? Pues miren, hay un problema en la arqueología subacuática. Todos los objetos que se sacan debajo del agua requieren un tratamiento que es costosísimo, carísimo, hasta puntos inimaginables. El Vasa, que es un buque sueco, que se hundió y apareció prácticamente, no digo entero, pero apareció en muy buenas condiciones. El gobierno de Suecia tenía una partida de los presupuestos generales del Estado de Suecia específica para el Vasa. Imagínense que haya los presupuestos generales del Estado español, haya un presupuesto específico para sacar, pues se te echan todos encima. Hombre, Suecia puede, ¿no? Pero bueno, más lo que cuesta el mantenimiento. Un poco antes, en el 72, 78, se recuperó el Mary Rose, que está en Portsmouth, y bueno, lo mismo, se hizo un trust con muchas empresas, que el presidente era el actual rey de Inglaterra, Carlos, rey de Inglaterra, entonces ya era un prestigio, porque muchas empresas inglesas o de la Commonwealth pues aportaron gran cantidad de dinero. Se creó el Museo de Portsmouth en 1964 y en 2016 se dieron cuenta que tenían que invertir 5 millones de libras para hacer una pequeña obra.
de conservación. Quiero decir que los pecios y todo lo que se recupere bajo el agua hay que tener mucho cuidado si se sacan, porque es una responsabilidad. Y si no tienes medios, dinero y técnicas y laboratorios apropiados, mejor dejarla donde está. Algo parecido han hecho en la bahía de Cádiz, un pecio del siglo XVII. Solo se sabe que le llaman Delta 1, una nave espacial, pero bueno, no han localizado más documentación. Y lo que están haciendo, lo han sacado a tierra y lo que están haciendo es con láser, están haciendo, pues, reconstruyéndolo entero con láser. Bueno, tiene una gran ventaja, que el láser no es destructivo y que después de un proceso que es arduo y costoso, esa embarcación puede volver al agua a donde tiene que estar, porque si no es un absoluto desastre. Y nada, yo termino ya. Voy a dejar esta última frase: poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces. Y aunque os parece que es una frase muy egoísta, a los que hemos convivido con José Luis, al recordarle, vivimos dos veces todos. Y muchísimas gracias a ustedes. Si quieren hacer alguna pregunta y no nos cierran, pues... Pero no me gustaría alterar. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Buenas. mire, yo, primero de todo, gracias por la conferencia y por presentarnos esta faceta de José Luis Casado Soto, que yo personalmente no conocía tanto. Me gustaría hacerle dos preguntas. La primera de ellas, ¿qué es lo que halló, qué es lo que se consiguió vislumbrar en las prospecciones que se realizaron en Comillas? Esa es la primera pregunta, porque ha dicho que se hicieron. Y segundo, José Luis Casado Soto transcribió la documentación que existe digamos, correspondiente al Lazareto de Abaño. ¿Él propuso algún plan de acción con respecto a esta institución? Muchas gracias. Sí, bueno, en cuanto a Comillas, en realidad lo que se hizo directamente fue recuperar los cañones que estaban en el muelle. Se hizo una obra en el muelle y los cañones, que eran como lo que le he comentado en San Vicente, que estaban puestos como ahí, se recuperaron. Yo no he vuelto a saber nada de ellos. Y en cuanto a lo de Abaño, evidentemente, Abaño siempre fue para José Luis algo que le interesaba mucho porque es único y porque merece la pena y porque está hecho un desastre. Yo no sé si se habrá hecho algo últimamente ahí, pero bueno, yo la última vez que he estado en las proximidades lo he visto prácticamente en ruina, pero hace tiempo que no pasó. Es una lástima que eso se pierda. Gracias a ustedes. De esta pieza triangular del libro con tres agujeros, Eso es un ancla. es un ancla. No les he comentado mucho, disculpen. ¿Dónde se encontró? Mire, Sí. es que era por no irme por los cerros. Vamos a ver, este tipo de anclas son anclas de piedra. Ujú. La parte superior, la perforación superior es para sujetarla con un cabo. Ujú. Y las dos o tres llevan una barra de madera para agarrarse al fondo. Estas son bastante frecuentes. En la Bahía de Santander se han localizado al menos dos. Al menos, yo creo que hay más. Una, la Maruca, esta concretamente es de Santoña, es de la Punta del Fraile. Y son muy típicas, son muy frecuentes desde la Edad del Bronce. En pecios del Mediterráneo son frecuentes. En Galicia todavía se utilizan, en pequeñas embarcaciones, se utilizaban hasta hace poco, las llamaban las potadas, que algunas estaban embreadas con una piedra y otras eran simplemente una piedra con un agujero y poco más. Y es muy curioso porque estas anclas de piedra tienen una distribución por todo el Mediterráneo, parte del Atlántico y sobre todo en el Índico.
Que eso a mí me sorprendió cuando estudiamos un poco estas. En el Índico hay cantidad de piedras. Pueden ser trapezoidales, pueden pesar más o menos, pero ya le digo, desde la edad del bronce, los pecios del Mediterráneo, el Burún y otros se han localizado. Son anclas, son anclas. Nosotros llamamos anclas de piedra. Son bastante frecuentes, ¿eh? Ahora, la cronología, eso es muy complicado porque, ya le digo, los conocemos, sabemos de ellas desde la edad del bronce hasta prácticamente el siglo XX, inicios del siglo XX. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? También puede haber. Yo hablaría un poco de la que has nombrado antes del asunto del plan director de la catedral. Más que nada para lamentar que hoy en día no hay voluntad ninguna, tengo que decirlo hasta con remordimiento, en el sentido de que yo hace ya como 6 años que soy miembro del Consejo de Fábrica de la catedral, pero nos han reunido una vez, en todos estos años una vez. Y encima, la vez que nos han reunido, yo soy muy batallador para eso, no puedo remediar. Y como soy consciente porque lo he conocido, de la infinita cantidad de piezas arqueológicas, artísticas y tal, que han desaparecido de esa catedral en los últimos 50 años, en distintos momentos, porque cada vez que se hace una obra desaparecen cosas. Sí. Y yo simplemente he intentado, desde hace muchos años, que me digan dónde están, lo que no he conseguido jamás. Y bueno, esta última vez siquiera conseguí que me dijeran dónde estaban 2 cosas, las 2 últimas retiradas, que eso ya ha sido, cuando me informaron de ello, casi me desmayo de satisfacción, porque es la primera vez en la vida que me dicen que ha sido de algo de esto, y esas 2 cosas, no tengo inconveniente en decir las que son. Una de ellas es el San Pedro neogótico que había en la lateral de la catedral, que se cambió por la copia de la Virgen gótica y demás, y ese no solamente me dijeron, sino que al poco tiempo le han puesto en mitad del patio del obispado. Bueno, ahí está. Y lo otro era el antiguo escudo del Palacio Episcopal que se quemó, que era un escudo enorme, y que estaba en la subida de la catedral, en el Prado, justo donde han puesto ahora la estatua de don José Guino, que antes estaba en el lateral. Y ese, por lo menos me informaron de que se le llevó el ayuntamiento y está en un almacén municipal a la espera de que el obispado o la catedral diga cuándo y dónde quieren que se le coloque. Lo cual me imagino que será en el siglo XXIX, si hay suerte. Y realmente es que no hay voluntad, ni interés. La triste realidad es esa. Mira, yo, Paco, no iba a hablar de ello, pero bueno, voy a hablar de ello, ya que tal. Hay una maqueta magnífica que hizo hace una semana, que se estudió aquí. Bueno, esa maqueta, ¿dónde está? Porque esa maqueta estaba en el claustro de la catedral, se quitó de ahí, no sé por qué, porque en el proyecto de plan director aprobado por el ayuntamiento y por el obispado, esa iba con un audiovisual donde iba. Sí. Se quitó. Pero estabas a la pantalla y todo puesta. Sí, pero ¿por qué se quitó? Lleva 2 años y pico sin exponer. Yo eso, vamos a ver, yo no lo entiendo. Porque ya que estamos hablando de la iglesia, eso de desvestir a un santo para vestir a otro, es decir, no, es que esto va a ir. Ya, pero es que son 3 años para que va que esa. Vamos a ver, esa es para que se disfrute la gente, porque lleva mucho trabajo, ha llevado mucho trabajo por el maquetista, ha llevado mucho trabajo de información y está abandonada. Y yo creo que, no sé, tenemos que ser un poco más. Digo, ¿para qué la quitas? ¿A quién molestaba ahí? Sí. ¿Qué quiero decir? No sé, hijo, pero sí me parece un poco inconsciencia. Decir, oye, pues si la vas a quitar provisionalmente porque tienes que hacer obra y luego la voy a poner para tenerla almacenada. Vamos a ver, yo creo que estas cosas es la cultura, si es que lo escondes, es que parece que es lo de menos, ¿no? A ver, lo de menos es que la maqueta valga mucho, que valga poco, etcétera. Lo de menos es que lo que le gusta a la gente es que el trabajo, y en este caso la maqueta, la vea la gente y la disfrute. Claro.
Eso es verdaderamente lo importante. No es que Ujú. yo que prefiero que vaya aquí, yo que allí. Vamos a ver, hijo mío, no lo sé. Yo Ujú. creo que se ponen los bueyes detrás del carro y a veces yo esa maqueta, yo estaba hablando, ¿verdad? Con Roberto y me decía, digo, es que me parece una aberración, Es que porque se deteriora. lo que no Además, se puede entender es que esté donde está ahora, estando como está aquel entorno, en la situación en la que está. Es que no es que es que no es lógico. Ahí podía estar muy bien en el momento que todo eso estuviese en condiciones y claro, estuviese, pero mientras tanto fue una temeridad bajarla ahí. yo creo que fue un capricho, pero bueno, No en fin. obstante, la verdad es que pasa, a ver, en este caso estamos hablando de la catedral o del obispado, el obispado no tanto, la catedral, pero también pasa digamos, en las administraciones de cualquier tipo. Pasa de cualquier tipo. Por ejemplo, el tema que ya hasta le hemos dejado por desesperación de años y años y años, el tema de los famosos 11 escudos de piedra que el Centro de Estudios Montañeses salvó después del incendio del 41. Para no mentir, 6 eran procedentes de casonas desaparecidas y otros 5 eran procedentes de la antigua iglesia de San Francisco que se derribó en el año 36. Esos escudos estuvieron colocados en el jardín de la biblioteca varios años y luego se pusieron en la Alameda. En la Alameda Sí, estaban colocados cierto, a un lado y a otro. Hasta que se hizo la obra de la Alameda, en tiempos de Ormaechea, se quitaron los quitaron. y desde entonces nunca más se supo de ellos. Están en un almacén, eso les he visto. No, sí, María del Carmen estuvo años y años que artículo que escribía en el periódico terminaba diciendo, y por cierto, ¿dónde están los escudos? Después yo la heredé y yo hacía lo mismo cuando yo publicaba un artículo en el diario. Y ya en el año 2013, o sea, años y años después, nos enteramos de que están a la intemperie y tirados en la cantera de Cueto. En aquel momento la cantera de Cueto iba a ser eliminada para hacer allí rellenado aquello y hacer un parque. Bueno, total, que el concejal del ramo no tenía ni idea, y no me extraña, porque ya lo hacía años infinitos. Él se enteró, llamó, le dijeron que ahí estaban, y de ahí fueron a parar a otro almacén municipal. Se consiguió que el más importante, el más antiguo de todos, el de la Casa de los Herrera de Rua Mayor, pasase, se limpiase, se restaurase y fuera a parar a la muralla, a donde está lo de la muralla, en la Plaza Porticada. Por lo menos ahí está a la vista. Sí, está El único bien. que es del siglo XV. Se consiguió o se empezó a trabajar en la recuperación de otro de ellos, que nunca se concluyó, para ponerlo en la entrada del ayuntamiento. El caso es que estamos hablando de que los que había en aquel almacén no eran los 11, eran 6. ¿Dónde estaban los otros? Al cabo de una temporada se supo que uno de ellos está desde el año 80 y pocos puesto en la pared de la finca de Mataleñas, porque cuando la compró el ayuntamiento les dio por plantar allí uno de aquellos escudos. Los demás no sabemos dónde están. Pero no ha habido forma humana de algo tan sencillo, porque tampoco es tan difícil limpiar un escudo y ponerle en un sitio visible, pues no ha habido forma humana, y me consta que una de las concejales de ese ramo lo intentó y mucho, y trabajó mucho en ello, pero ella misma me decía, antes de dejar dice, Paco, no se puede nada con la burocracia interna, ni siquiera el concejal puede, es que ni el alcalde puede nada. Es imposible. Y por desgracia, esos escudos siguen estando. La última vez que yo los he visto, estaban, con perdón, puestos en un suelo y detrás varios inodoros colocados en fila. Hombre, no es plan que unos escudos que son de lo poco que nos queda de la historia de Santander, varios de ellos del siglo XVII, provenientes de la iglesia de San Francisco, y los otros realmente, 2 de ellos eran los que estuvieron en la fachada del Ayuntamiento de Santander, que uno se puso en los años 40 en la columna aquella del Milenario de Castilla, al final de la Alameda, y precisamente José Luis consiguió, andando los años, que allí se pusiese una copia de bronce y el original pasase al Museo Marítimo, que ahí está. Pero el otro tuvo que hacer una copia
de él, que ahí está, en el museo, cuando el original está tirado en el... O sea, es que son cosas absolutamente incomprensibles, pero insalvables. O sea, no parece posible conseguir que haya una política de recuperación y de valoración y de puesta. Parece que es imposible, por más que se intente. Y más si hay varias administraciones en la historia. Entonces ya es terrible. Es terrible. Terrible. Bueno, no hay que perder la esperanza No, porque nunca. porque los escudos, la clave de bóveda, capiteles, una ménsula, el sarcófago del antiguo convento de Santa Clara están dentro del instituto. Sí. Se pusieron de acuerdo las administraciones y esas piezas volvieron al instituto, que se pueden ver ahí en el vestíbulo. Luego es posible. Costó un ¿Cómo va a buen costar? informe del Centro de Estudios Montañeses y mucho trabajo con dos gobiernos distintos. Entonces, bueno, una pelea bonita pero eficaz. Y ahí están las piezas que las pueden visitar, claro. Santa Clara. Sí, señor. Me da la impresión, voy a hablar un poco más bajo, que con esto se lleve, de lo que se carece en la ciudad de Santander es de una política en patrimonio para el patrimonio cultural. No digo una carencia de una política cultural, pero sí del patrimonio, clarísimamente. Pero es lo mismo que yo diría que se adolece en el gobierno de Cantabria desde que Cantabria como comunidad autónoma existe. Anteriormente era peor, no, ya tengo suficientes años para hacer una pequeña evaluación. Entonces, no habiendo política cultural y más allá del inventario del patrimonio arqueológico de Cantabria, yo creo que no existe nada. No se ha redactado una política patrimonial más allá que este inventario que viene derivado de la Ley del Patrimonio Histórico Español directamente, su ley equivalente en Cantabria después. Y nada, simplemente comentar esto, que todos los que hemos estado cerca de paredes donde tenía que haber cuadros, donde tenía que haber patrimonio cultural, sabemos que prácticamente ninguna institución pública de las muchas que tiene la administración y que tienen patrimonio cultural de alto interés, tienen un mínimo, ni siquiera relación en una hoja fotocopiable de lo que contienen sus administraciones, nada más. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿O paramos aquí? Pues muchas gracias, Ustedes. Pedro, Miguel. Gracias a Gracias a ustedes por la asistencia y, bueno, pues que este bonito recuerdo a José Luis Casado Soto perdure mucho tiempo. Pueden volver a ver las conferencias que están grabadas, son un tesoro las tres, así que muchas gracias a los ponentes y a ustedes por participar. Muchas gracias. Gracias.